Altísimo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, muy prevalente, tanto a nivel mundial como a nivel americano, como a nivel nacional, ¿no? Más o menos se estima de que hay 50 millones de personas que están con la enfermedad de cáncer de colon, de los cuales 19 millones son casos nuevos cada año. Casi la mitad de estos fallecen, ¿ya? Entonces, es muy prevalente este tipo de cáncer. Para más o menos meterlos en contexto, ahí el cáncer del colon en sexo en el año 2020 estaba posicionado en el cuarto y en mortalidad el tercero a nivel mundial. Entonces es importante que nosotros podamos diagnosticar un cáncer de colon, saber cómo diagnosticar, qué exámenes pedir y dar un tratamiento adecuado, porque si ustedes pueden diagnosticar de forma temprana un cáncer de colon, pues podemos disminuir estas tasas de incidencia y de prevalencia, ¿ya? Entonces, recordemos, como les comentaba a mi grupo, me encanta siempre empezar desde la raíz de todo. El colon, como ya les han explicado también el recto, vienen de ciertos primordios, ¿no? En este caso, en un principio tenemos un intestino anterior, que anteriormente ya hemos trabajado, que pertenecía netamente a lo que es el esófago, el intestino delgado. El intestino medio, que va a ser netamente el yeyuno ilio y lo que es el colon hasta el colon transverso, y por último el intestino posterior, que viene desde el colon descendente, sigmoide, recto, y la última porción que es el ano. ¿Ya? Recordar ello. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a recordar nuestra anatomía de cómo funciona todo esto en la parte de la irrigación y el drenaje, porque parte del tratamiento quirúrgico corresponde netamente a la cantidad de vasos que van a ser comprometidos por el compromiso linfático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las ramas principales que van a irrigar por todo el colon ascendente y transverso, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál es el tronco principal que va a irrigar? La mesentérica superior. La mesentérica superior. Y el resto, que hablamos de colon descendente, sigmoides y recto superior, es la mesentérica inferior. Han llevado recto, ¿verdad? Entonces el recto está irrigado, está dividido en tres partes: el recto superior, medio e inferior. El recto medio e inferior, ¿por quién está irrigado? Han hecho clases recién. ¿Hicieron eso? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Sí? Por las ilíacas, ¿verdad? Pero ya son ramas de la pulmonía y hipogástrica que llega a poder irrigar esto. Entonces, la irrigación es diferente. La mesentérica superior irriga todo esto hasta este nivel. Y la mesentérica inferior empieza de este nivel hasta el recto superior. Y esta tiene una irrigación diferente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va esto? ¿Qué tal les parece en un caso clínico que tienen un cáncer a nivel del recto medio? ¿Ya? Y tienen adenopatías a nivel inguinal o ilíaca? Entonces, ¿se consideraría eso como un cáncer regional o como un cáncer metastásico? ¿O todavía no entienden el concepto? Ya, les voy a explicar en un rato, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que recuerden es esto: que la mesentérica superior irriga toda la parte del colon hasta el transverso, y la mesentérica inferior, el colon continúa hasta el superior. ¿Sí? Eso, ramas de la aorta. Y lo que es recto medio y recto inferior son netamente ramas de ilíaca interna. ¿No? Listo, que esa parte. Ahorita vamos a explicar un poquito. En el otro dibujo es para que vean la parte venosa. Si bien las arterias continúan a las venas, por lo general, aquí hay una pequeña variante, que es la vena mesentérica inferior, que es esta de acá, que supuestamente comunica, pero luego se va de frente hasta comunicarse con la vena esplénica, y esta recién va a formarse la vena porta con la mesentérica superior. ¿Sí? Más o menos sí entienden, porque en el manejo quirúrgico es importante tanto la arteria como la vena, ese tipo de anatomía. Ahora, si se dan cuenta, ¿dónde se encuentran los ganglios linfáticos? Alrededor de los vasos sanguíneos, principalmente arteriales. Si se dan cuenta, aquí están todos los vasitos, y aquí están los nodulitos como enfermedades en las cuales podría haber cáncer. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más es importante que recuerden? Es las capas del intestino. Así como dice las clases de intestino delgado, en colon es muy parecido. ¿Ya? Tienen esas capas. Las he puesto muy grande para que entiendan el concepto de cómo funciona un cáncer de colon. Es una monocapa, ¿verdad? Cilíndrica.
¿sí? Es una monocapa, como voy a escribir desde acá. Todo esto se llama epitelio, ¿listo? Después de este epitelio existe un tejido conectivo, ¿sí? Que se llama lámina propia. Luego de la lámina propia existe una pequeña capa de músculo liso, que se llama la muscular. ¿De dónde? De la capa mucosa, muscular mucosal, según el DNA. Pasas esto, o todo esto ya es la mucosa, solo es la mucosa que conocemos todos común y corriente, pero son 3 capas en sí. Pasamos a la mucosa y luego pasa a las submucosas, que es otro tipo de tejido conectivo más denso, lleno de vasos arteriales y venosos. La siguiente capa, que ya conocen, el famoso cile, ¿no? Circular interno, articular externo, que es la más gruesa, también llamada muscular propia. Posteriormente a ella, otra capita, la subserosa, otra capa de tejido conectivo. Y por última, la serosa. ¿Qué tipo de peritoneo es la serosa? Visceral, ¿verdad? El parietal va directamente a la pared abdominal. Listo. Entonces, ese es el concepto que quiero que ustedes recuerden, porque cuando vamos a hablar de cáncer en un rato y cómo es la biología molecular del cáncer, empieza uno de estas células y empieza a formarse como unos nódulos, unos pólipos, y esos pólipos tienen diferentes formas, diferentes tipos de agresividad, y cada una va a empezar a infiltrar capa por capa. Cada capa tiene un T diferente, que para hacer el estadiaje oncológico y dar un tratamiento al paciente necesitamos saber en qué T está, en qué capa está infiltrada. Entonces, de acuerdo a ello, en esta imagen lo mismo, hablamos de un estadio 0 cuando es un estadio completamente inicial, cuando hay una lesión netamente del epitelio, un T1 cuando hay una invasión un poquito más profunda en la parte de la mucosa y invade la capa muscular, poco más, incluso ya aquí está saliendo del órgano, está invadiendo otros órganos, que puede ser el meso, el colon, ¿qué estructura más tenemos? Tenemos el riñón o el intestino delgado, invade otros órganos. Entonces, de acuerdo a ello, se pone más o menos estas nomenclaturas de estadios. Un estadio 1 se llama un estadio inicial, un estadio temprano. Un estadio 2 se le llama localizado, enfermedad localizada. Estadio 3 se llama enfermedad regional. ¿Por qué? Porque hay compromiso regional. Hay ganglios regionales que están comprometidos por la enfermedad. Y el último y el más fácil es el metastásico, ¿no? Donde hay enfermedad diseminada a otros sitios. A todo ello, lo que tienen que entender es que mientras más estadio avanzado vamos a encontrar al paciente en el momento del diagnóstico que viene a la consulta, tenemos que decirle o más o menos tener nosotros una idea del pronóstico de vida que va a tener, como dice en esa tablita. Si encontramos a un paciente en un estadio temprano, hablamos de 1 o 2, y yo voy a tratarlo principalmente con cirugía, la posibilidad de que el paciente pueda vivir dentro de los 5 años es un 91%. Y esto va disminuyendo con los estadios que ya pueda continuar. En un estadio clínico 3, 30%, en un estadio clínico 4, solamente un 11%. Es decir, que en 5 años, solamente el 11% de mis pacientes van a poder vivir durante ese lapso de tiempo. ¿Ya? Ahora, dentro de las causas que te pueden causar, que te pueden generar este cáncer de colon, la mayoría, si bien no es una causa puntual, es decir, vas a tener tal y vas a hacer un cáncer de colon, no hay, todos se consideran como esporádicos, es el gran porcentaje, como dice un 85%, hay una gran carga que puede ser familiar y el resto que son netamente enfermedades genéticas que en un rato ya lo vamos a describir. ¿Qué más tienen que saber? El cáncer de colon, no sé si les han explicado eso también, el cáncer de recto, de esta teoría. El cáncer de colon es algo que de cierta forma se puede predecir en el sentido de que aparecen con unas pequeñas lesiones que se llaman pólipos. Pero no todos los pólipos son malos. Hay unos pólipos que tienen cierta característica que se llaman los famosos pólipos tipo adenoma o adenomatosos. ¿Ya? Adenomatosos, esa es una nomenclatura especial, que más o menos que desde que empieza la deformación del epitelio normal hasta que se convierte en un cáncer demora de 10 a 15 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Con pequeñas mutaciones. Y ya se ha estudiado que la primera mutación que empieza es a nivel del gen APC. Empieza una disrupción ahí y empieza recién la displasia. Y de ahí ya no para. Hay otra disrupción a nivel del KRAS, del DCC y por último es el P53 que ya se empieza a alterar y recién se convierte en un cáncer. De un adenoma que puede ser moderado o intermedio se convierte en uno severo y este severo ya se convierte en un cáncer. ¿Ya? Entonces todos los pólipos adenomatosos son lesiones premalignas. Han hecho cáncer de cervix, cuello uterino,
el semestre pasado. Los LIES, ¿no? Los NIC, NIC1, NIC2, NIC3, que son lesiones premalignas previas al cáncer. De igual manera funciona aquí, ¿ya? Y esto más o menos se produce de 10 a 15 años. Muy bien, entonces, para que capten un poquito mejor, así es como empieza todo. Una célula normal, luego genera una displasia con una proliferación, y luego se forma este pequeño pólipo llamado adenoma, lleno de inflamación, degeneran las células a estas y estas empiezan a infiltrar hacia todas las capas que ya les dije y les he puesto en ese dibujo. Lo mismo. Ahora, en todo esto existe una gran reacción inflamatoria dentro de los pólipos. Son inflamaciones crónicas que tiene el paciente, tiene bastante dispepsia, tiene problemas gástricos, cambios en el hábito defecatorio, es decir, lo normal es que una persona pueda ir al baño una vez al día, ¿sí? Pero si una persona tiende a hacer diarreas o tiende a estreñirse, ya cambios en el hábito defecatorio, ya no es el mismo, a veces con episodios de sangrado, entonces ya se está evidenciando que hay un cuadro inflamatorio dentro de todo. Y si es que aparecen estos nódulos, ya el riesgo es altísimo de que pueda ser un cáncer. Entonces, a todo este cuadro inflamatorio se ha estudiado de que hay cierta quimioprevención, se llama, de ciertos medicamentos, que en este caso son los AINES, principalmente la aspirina. ¿Ya? Entonces, estos de cierta forma bloquean ciertos canales inflamatorios y la lipiogénesis, que lo que van a generar es de cierta forma prevenir algunos tipos de cánceres ya prevalentes, generalmente en pacientes que tengan algún tipo de síndrome polipósico. Esta es la forma molecular cómo funciona. Aquí está, más o menos, está en rojo, no se nota muy bien. Pero hay otras patologías, muy aparte de la parte esporádica, que son muy infrecuentes, hablamos menos del 5%, pero que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el famoso PAF, la poliposis adenomatosa familiar. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos una poliposis adenomatosa familiar? Generalmente se hace por colonoscopía, se hace una evaluación colonoscópica, se evalúa todo el colon y se hace un conteo de los pólipos en general. Se tiene que encontrar mayor de 100 pólipos y tienes el diagnóstico de eso. Listo. Puede haber algún tipo de cáncer o una predisposición a cáncer a cierto tipo de colos en los cuales no tengan estos pólipos. Eso se llama el famoso síndrome de Lynch, que es un cáncer de colon rectal hereditario sin pólipos. Hay otros cuadros inflamatorios como la colitis, el síndrome de Bucheckers y los pólipos juveniles. Muy bien, entonces más o menos para entender cómo son esos síndromes hereditarios, que es muy poco encontrar, del 85-95% que tenemos de cáncer, solo encontramos menos del 5 hasta el 1% la poliposis adenomatosa familiar. Pero si es que encontramos esto, hay una forma de poder tratar a los pacientes, porque la mayoría se suelen tratar con quimioterapia, pero este tipo de pacientes no te va a responder a la quimioterapia, tienes que darle inmunoterapia, ya que es un poquito más específico para este tipo de cáncer. Muy bien, el famoso síndrome de Lynch, que básicamente es por mutación genética, como dice ahí, en los genes de MLH y MSH. Los famosos pólipos. No todos los pólipos van a ser malos, sino que tienen que tener una forma en particular, ¿ya? Entonces van a encontrar dos tipos de pólipos, los no neoplásicos y los neoplásicos. Los no neoplásicos tenemos tres: el hiperplásico, el inflamatorio y el amartomatoso. ¿Sí? Entonces son los tres inflamatorios, son los tres tipos de pólipos que no te van a generar cáncer. Los que sí te van a generar cáncer son estos de acá, los adenomatosos, que tienen 4 variedades: el tubular, el túbulo velloso, el velloso y el cerrado, que tiene forma de sierra, que es casi plano, ¿no? Es como han hecho estómago. Y a una parte de la clasificación hablan de la liminitis plástica, ¿no? Un tipo de cáncer que es netamente plano, no hay lesión, no hay úlcera, no hay nada. Entonces más o menos es parecido aquí, ¿ya? Los adenomas cerrados. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El tubular, gracias a Dios, es el más frecuente que tenemos y no es tan agresivo. El más agresivo tenemos al velloso o al cerrado, que no es tan frecuente, pero son muy agresivos. Es decir, que la capacidad que de estos pólipos que tuvo evidencia según la colonoscopía, la posibilidad de que se convierta en un cáncer, está solamente un paso. ¿Ya? Muy bien. De igual manera, para que puedan entender
que estos son los pólipos. Esto se considera un pólipo, ya una protusión a nivel de la mucosa del intestino, pero puede tener una peculiaridad, un pólipo con un pedículo, con un cuellito, o si no, uno sin cuellito. Entonces, a estos se van a llamar los pediculados y los otros se llaman los sésiles, ¿ya? Pólipos sésiles y pólipos pediculados. Muy bien, aquí básicamente va lo que les estaba comentando, ¿no? La capacidad de agresividad que tienen este tipo de pólipos dependiendo de su forma. Si son tubulares, la capacidad de que se convierten en algo es 5%. Y si son los vellosos, es un 40 hasta un 50%. De igual manera acá, no tanto que sea el pólipo, sino también el tamaño. Hasta 2 centímetros, algunos colonoscopios, algunos gastroenterólogos pueden retirar ese tipo de pólipos y poder curar al paciente. Pero a veces cuando ya es mayor de 2 centímetros, la posibilidad de poder generar una perforación intestinal es altísima, que requiere tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y entender que un pólipo no es un cáncer, es una lesión pre-maligna, ¿ya? Entonces, según esto, estos pólipos que ustedes ya les he mostrado, les he explicado, los patólogos tienen una clasificación especial para ver cuán infiltrativo puede ser. Porque no vas a comparar un pólipo pediculado, que es todo esto, donde la capa muscular es su mucosa está acá, la muscular está acá y todo lo demás acá, y la otra es mucho más corto y tiene mayor capacidad de infiltración, ¿verdad? Entonces hay una clasificación específica que los patólogos saben. Para un pólipo pediculado se hace la clasificación de Hyde, ¿ya? Y para un pólipo sésil se hace una clasificación de Kikuchi. Si ustedes revisan un poquito mejor y ven las imágenes, se van a dar cuenta que netamente son de acuerdo a las capas que van a infiltrar. Entonces, ¿cuál va a ser más favorable para el paciente que tenga? Un pólipo pediculado, porque para que ingrese todavía y tenga mayor infiltración de sus capas y peor pronóstico, va a tener que pasar más tiempo. En cambio, el otro, no, ¿verdad? Más pequeño, más agresivo, mayor posibilidad de seguimiento. Muy bien. Entonces, dentro de todos los cánceres esporádicos que decimos que nos puede aparecer cualquiera de nosotros, simplemente por el hecho de haber nacido, es que nos tengamos que sobreexponer a ciertas cosas, principalmente las carnes rojas, ¿ya? Principalmente. 2, los embutidos. 3, el alcohol. Se dice que más o menos 30 gramos al día disminuye la cantidad de absorción de folatos. Y esos folatos disminuyen, obviamente, todo proceso de que pueda regenerarse el intestino. Como el uso crónico de alcohol te va a condicionar lo mismo. El tabaquismo de igual manera, ¿no? Mayor de 35 paquetes al año, el sedentarismo de igual manera, obesidad, diabetes y otras cositas más, como los proyectomizados, ¿no? Que la falta de andrógenos te puede condicionar un cáncer de colon. ¿Qué síntomas van a encontrar? Pues es fácil y un poquito difícil. ¿Por qué? Porque un cambio en el hábito defecatorio, diarrea, puede ser cualquier proceso inflamatorio, ¿verdad? Una gastroenteritis normal, sangrado. Eso sí ya es algo relativamente patognomónico. Todo tipo de sangrado nunca va a ser normal. Entonces, la principal causa podemos encontrar, y ustedes ya saben, que hay un sangrado alto, un sangrado bajo, y la forma diferencial es que uno que es rojo rutilante y el otro es negruzco, ¿verdad? Entonces, mientras más rojo rutilante puede hacer, es un sangrado más pronto, ¿no? Que lo más probable sea de colon. ¿Qué más? El dolor abdominal, principalmente cuando las lesiones ya son grandes, te generan dolor. Incontinencia fecal, si hay problemas a nivel netamente del recto, y fatiga, ¿por qué? Porque como te generan sangrados que no necesariamente pueden ser vistosos, pueden ser sangrados microscópicos, que se hacen ciertos estudios para ello, y posteriormente todo paciente con cáncer siempre te va condicionando una baja de peso, ¿ya? Muy bien, entonces en esta imagen, para que puedan entender dónde existe la prevalencia o la frecuencia mayor según segmentos del colon donde puede aparecer cáncer. ¿Sí? Entonces casi toda esta zona es la parte más frecuente en la cual aparece cáncer de colon. ¿Ya? Hablamos de la región superior y sigmoides. ¿Sí? Entonces por eso aquí incluso me robé esta imagen que divide el colon en dos, un colon derecho y un colon izquierdo. Y ya saben por qué, básicamente es por irrigación, que les dije, ¿no? Muy bien, entonces para hacer un diagnóstico principal es tu tipo de anamnesis que hagas, exploraciones físicas, que palpas masa o no, si el paciente está pálido o no,
Bioquímica vas a pedir un examen de sangre para ver su cuadro de anemia, el famoso TB, ¿no? Que es examen oculta en heces, y algunos marcadores tumorales. Y la pregunta de nuevo es, estos marcadores tumorales que solemos usar de forma habitual, que es el CEA y el C699, ¿nos van a dar un diagnóstico? No, no nos van a dar un diagnóstico, pero sí nos van a dar un peor pronóstico, que si van a estar elevados, ya nos está indicando que este paciente no va a ir bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pruebas podemos usar? Ahí está clarito que dice que el gol estándar para poder encontrar y diagnosticar un cáncer de colon es la colonoscopía. No es la tomografía, no es la resonancia con contraste, no es el PET scan, no es la colonoscopía. ¿Por qué? Porque vas a poder ingresar con una camarita, encontrar esa lesión y solamente con solo mirar ya vas a ver que esto es un cáncer o no. Solamente tú tomas una biopsia para confirmar. ¿Ya? Entonces el gol estándar es la colonoscopía. ¿Qué más se le puede hacer en casos de que no se pueda hacer la colonoscopía? Porque tal vez haya una obstrucción, hay algo malo, es muy sangrante o algo que no se pueda, le puede generar este tipo de estudio que se llama un enema con barro y te dibuja, ¿no? El recto básicamente y toda una lesión que pasa de forma uniforme, la situación de contraste, pero toda esa zona irregular que está obstruyendo. ¿Ya? Entonces, así se ve. Es completamente fácil identificar. Entras con tu colonoscopio y un polvo normal debería ser bonito, redondito, pero este no. Ya es completamente irregular, ulcerado y a veces sangrante. Esto ya es un cáncer. ¿Ya? ¿Qué más pruebas se puede hacer? Ya. Haces la colonoscopía y ahora necesitas hacer un estadiaje en el paciente. Como los estadías, principalmente pedimos tomografías completas, tórax, abdomen y pelvis. ¿Ya? No tienes tomografías, por lo menos pide una radiografía. Si estás en un hospital bastante equipado, le puedes pedir de frente una resonancia, que es menos lesivo y te va a generar mayor especificidad que la tomografía. Ahora, si es que tienes mayores recursos, puedes pedir en tu instituto una endoscopía. ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve una endoscopía? Para ver hasta qué capa está infiltrado el tumor. Entonces ya les explicaba cuántas capas tiene. Entonces con la endoscopía es mucho más fino para poder saber qué te podemos encontrar. Listo, acá están los estudios clínicos. Así es más o menos como se debería ver en la microscopía, ¿no? Todo empieza con un carcinoma in situ, que es un T0, y luego ya un T1. Empieza a ir capa por capa, hasta que llega un T4, pasa la serosa visceral, peritoneo visceral, sale de esta y puede estar en cualquier otro órgano, intestino, meso, el livro, puede estar invadiendo. Muy bien. Entonces, muy aparte que van a diagnosticar al paciente y le van a colocar ya un estadio, 1, 2, 3 o 4, es más importante este tipo de factores pronósticos que puedan hacerles entender cómo el paciente va a ir. No todos los estudios clínicos 3 van mal, unos van muy bien. No todos los estudios clínicos 4 van mal, algunos se recuperan y están con mucha sobrevida. ¿Y de qué depende esto? Básicamente de este tipo de factores pronósticos. Uno, la cantidad de ganglios afectados que pueda tener. No es lo mismo uno a tener 10 ganglios con enfermedad, la cantidad de enfermedad micrometastásica que pueda tener, el marcador tumoral CEA, como les dije. Mientras mayor sea el marcador tumoral, es peor pronóstico. La presencia de tumoración, es decir, que palpe la tumoración, es decir, el tamaño, mientras más grande sea o te causa un cuadro obstructivo, es peor el pronóstico del paciente. ¿Qué más? El grado de diferenciación. Si es un tumor, según la biopsia, completamente indiferenciado, un G3, pues es de muy mal pronóstico, y es que tiene invasión linfovascular, que quiere decir que ha encontrado cáncer a nivel de los vasos linfáticos o los vasos vasculares fuera del tumor. Listo. Y el tratamiento que corresponde, como ayer más o menos hablé con mis alumnos, que ellos ahorita van a responder porque eso lo han hecho, es el tratamiento radical. ¿Qué tipo de cirugía se hace en estos casos? Son cirugías radicales. Es decir, no solamente saco el tumor o el segmento intestinal, sino que más me aferro a la parte ganglionar. ¿Por qué? Tengo que sacar, como dice, una resección radical del tumor. El tumor, un buen segmento intestinal, ganglios regionales, todos los ganglios a los cuales pueden estar afectos. Por ejemplo, este tumor que está aquí a nivel de ciego va a tener ganglios por toda esta zona, ¿sí? Hasta la raíz. Es
Entonces mira cuántos ganglios van a invadir. Entonces, si yo solamente corto acá, voy a dejar ganglios con mi enfermedad. ¿Ya? Entonces lo que yo no quiero es eso, ¿no? Dejar enfermedad del paciente. Entonces tengo que cortar en la raíz una disección de 13. Y al cortar la raíz voy a quitar irrigación a buen segmento. Entonces mira, con una lesión tan distal, tengo que sacarme todo el colon derecho. ¿Ya? Entonces eso se llama una hemicolectomía derecha. Esa es una cirugía radical que solo se hace en cáncer. Por ejemplo, si esto no fuese un cáncer, ¿no? Si fuese, no sé, un linfoma, por ejemplo. Si fuese esto un linfoma por biopsia, el tratamiento no es tan radical, solamente hago una resección de esto y suficiente. ¿Ya? Ahora, de igual manera, si es que la lesión es un poquito más arriba, hablamos del ángulo hepático, de igual manera, posiblemente la arteria más comprometida sea la cólica media. Entonces, por eso tengo que hacer una resección y tengo que sacarme casi todo el colon transverso y todo el colon ascendente. ¿Ya? Entonces, de igual manera, en estas imágenes, dependiendo de la ubicación en la que van a encontrar el tumor, se va a relacionar a la cantidad de ganglios afectados de acuerdo a su ubicación. ¿Ya? Solamente para que recuerden, porque si se les pone un caso clínico, ¿no? Paciente que tiene una lesión en un órgano, entonces hay una idea qué tipo de cirugía se le puede realizar. Entonces ya más o menos tienen una idea de acuerdo a esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede haber? Como toda cirugía, ¿no? La principal complicación es el sangrado. ¿Qué más puede haber? Infección. Tanto de la herida, porque vamos a abrir el colon, es algo contaminado, se puede contaminar la herida. Puede haber infecciones interabdominales, porque puede haber fuga de algún tipo de contenido de una bacteria y tener una colección. Puede haber generalmente las dehiscencias, como les puse en la imagen de las anastomosis. Las uniones que se hacen a nivel intestinal a veces no se prevé que tengan buena irrigación en el intestino. ¿Por qué? Porque no somos muy cuidadosos en esto. ¿Qué tal? Tengo un cáncer aquí está. ¿Ya? Y resaco aquí, saco todo esto, listo, dejo todo, y dejo todo un segmento sin irrigación, porque eso solamente te va a llegar hasta aquí. ¿Ya? Entonces, y quiero hacer mi unión, uno, todo lo demás, el resto. Entonces, ese segmento que no va a estar irrigado, o no llega por lo menos lo básico de circulación, se va a necrosar y te puede generar una dehiscencia. Es una complicación que te va a llevar obviamente a que incluso el paciente pueda fallecer por tener una peritonitis. ¿Ya? Y por último, las evisceraciones, y eso se por desnutrición. Entonces, el tratamiento principal, como se habrán dado cuenta, de todo paciente es quirúrgico. Hay que operar. Pero a veces no es posible operar a todos porque tienen un cáncer muy avanzado y se le puede dar algún tipo de tratamiento médico. Dos armas que tenemos es la radioterapia y la quimioterapia. ¿A quiénes damos radioterapia? ¿A qué tipos de cáncer principalmente damos radioterapia? Han hecho cáncer de recto, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces en cáncer de recto, uno de los tratamientos pilares en esto es la neoadjuvancia con radioterapia. ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? ¿O me estoy inventando? ¿No? ¿O no han entendido? ¿No han entendido? Ya. Quimio-radio en cáncer de recto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres de recto no te vienen estadios iniciales, tempranos, son estadios ya avanzados, donde ya hay enfermedad ganglionar. En ellos tienes que controlar esa enfermedad ganglionar con quimioterapia, pero la enfermedad local la tienes que controlar con radioterapia, ¿ya? En ellos. Entonces, aquí también se puede aplicar de la misma manera, ¿ya? Pero es más frecuente en cáncer de recto. ¿Por qué? Para que también entiendan. En un cáncer de recto, si la lesión todavía está hasta esta zona, puedo hacer una resección quirúrgica de una primera intención. Pero si la lesión ya está en recto medio o recto inferior, es un poquito más complejo, porque el recto no es que sea una cavidad grande, amplia como esta parte o esta parte que te va a permitir una lesión pequeña, una oclusión muy rápida y el paciente se va a obstruir. ¿Y qué más tenemos acá? Esfínteres, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer una cirugía voy a tener que romper todo eso, todos los esfínteres, y el paciente ya no va a poder hacer reposiciones. ¿Ya? Entonces, por eso hay una prioridad en cáncer de recto de que se tenga que disminuir el tumor lo más que se pueda.
Por eso se usa la quimio y la radioterapia. ¿Ya? Porque se busca que el paciente después tenga una cirugía lo más funcional posible, que haga de posesión trabajo. ¿Ya? Entonces, la radioterapia funciona de esa manera, pero también tenemos otro arma, que es la quimioterapia, a base de 5-fluorouracilo y leucovorina. ¿En qué tipo de cánceres? En cánceres ya avanzados, en cánceres metastásicos o en cáncer estadio clínico 3. ¿Ya? Estadios clínicos 1 y 2, el tratamiento netamente quirúrgico. Y nada más. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda, algo más que no hayan entendido? ¿Cómo era el sangrado? Así que mencionó que era de un tipo especial. Claro, a ver. Ya, acá por ejemplo, si tenemos un sangrado por una úlcera gástrica o un cáncer gástrico, entonces el tiempo que va a demorar que pase todo el intestino delgado y el intestino grueso va a condicionar que esa sangre muera. Por lo tanto va a ser una sangre muerta, que se llama melena. En cambio, si tenemos un sangrado netamente del colon, que solo son 1,5 metros de segmento, el sangrado va a ser rojo vivo. Y mientras más cercano, como ya les dije, la mayor prevalencia de cáncer está en esta zona, te va a sangrar rápido y te va a generar un tipo de sangrado netamente que se llama texto. Ahora, ¿qué más me gustaría que puedan entender? Y eso creo que también ya lo saben. Se ha dividido el colon en dos, en derecho e izquierdo, que le puse así su rayita. Y les dije por qué, básicamente por la ligación que tiene. Entonces, siempre hemos estudiado de que hay un cáncer de colon que es obstructivo y un cáncer de colon que es anemizante. ¿Saben cuál es cuál y el por qué? ¿O saben cuál? El izquierdo es el obstructivo, el anemizante. ¿Pero sabes por qué? Hay dos puntos que son muy sensibles. Suele. Claro, ya. Son puntos, pero no es por eso, sino que son puntos en los cuales no son lugares tan irrigados y hay riesgo de ningún tipo de complicaciones. Esto es ya para especialidad. Pero lo que necesito que sepan que generalmente los cánceres que ustedes, vamos a clínicamente hablando, los cánceres de este lado van a ser anemizantes. O sea, el paciente va a estar bien, pero va a estar con anemia. En cambio, los cánceres de este lado te van a venir cánceres del paciente obstruido, balonado. ¿Ya? Entonces, puedes sospechar de un cáncer de toda esta zona, un paciente extendido, y decir, no, este es un cáncer de colon izquierdo, solamente por la clínica del paciente. ¿Y por qué? No quiero que lo memoricen, solo quiero que entiendan. Vean bien esta imagen. ¿Cómo es el ciego? Rechoncho, ¿verdad? Bastante rechoncho y todo esto de igual manera, hasta el colon transverso. En cambio, de aquí cambia completamente. Es mucho más fino, mucho más delgado. ¿Sí? Listo. Entonces, si tengo acá una lesión, un tumor, eso va a ir creciendo y tengo más luz para poder invadir. Y durante ese tiempo va a sangrar y sangrar y sangrar. En cambio, aquí, este pequeño tumor crece y ya está obstruido. ¿Sí? Listo. Entonces es por eso. ¿Ya? Nada más. Para toda la vida. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Entendieron todo?